Hola, hola, buenos días, tardes o noches a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este curso titulado Lectura guiada del libro Eclipse de Dios de Martin Buber. Mi nombre es Elías González y yo voy a estarles facilitando o quizás complicando durante estas 12 sesiones con estas microconferencias sobre este libro. Para empezar, quisiera decir unas palabras sobre nuestra metodología que vamos a usar. Primero, la metodología es la siguiente. Ustedes van a ser agregadas y agregados a un grupo de WhatsApp. En este grupo de WhatsApp, todos los miércoles, ustedes van a recibir un link. En este link de YouTube van a encontrar un video no listado, es decir, un video que es exclusivo para ustedes. En este video van a encontrar la sesión de la semana. Una semana por sesión durante 12 semanas. Bueno, este video o en este grupo de WhatsApp ustedes me pueden dejar sus comentarios sobre el video. Por ejemplo, si en una semana ustedes tuvieron un comentario, una pregunta, una duda que les surge o también una petición de que profundice más en algo que quizás no quedó lo suficientemente claro, ustedes me pueden dejar un comentario en el grupo de WhatsApp o en el propio video. Ahí yo lo puedo ver y leer. No voy a responder los comentarios o las preguntas por el grupo de WhatsApp ni tampoco en los videos, porque eso sería eterno, sino que lo voy a hacer en el siguiente video, que le voy a dedicar los primeros minutos a responder las preguntas, dudas y comentarios que ustedes tengan del video anterior. Repito, los comentarios, dudas y preguntas que ustedes me pongan en el grupo de WhatsApp o en los videos, yo los voy a responder en el siguiente video, diciendo quizás el nombre de la persona que lo preguntó para que ustedes tengan como la información. En caso de que yo sepa el nombre, también me lo pueden dejar ahí en el comentario, decir, Elías, ¿puedes profundizar en esto? Atentamente, fulanito. Y así ustedes, yo puedo saber quiénes son para responderles directamente. Ahora, el curso está, ¿esto por qué lo hacemos? Para que no se vuelva algo muy difícil y fastidioso, inclusive estar recibiendo tanto preguntas y respuestas en el WhatsApp, que se puede llegar a ser algo eterno y muy largo. Por eso lo hacemos así, y que todas y todos puedan tener el acceso a estos comentarios y preguntas, porque quizás otra compañera o compañero tiene la misma inquietud, pero no se animó o no se le ocurrió preguntar. Pero si se lo hacemos en el siguiente video, entonces todo el mundo va a oír la pregunta y la respuesta, y eso nos puede enriquecer a todas y todos, y no digamos de manera personal en el grupo, que quizás muchos no lo lean. Bueno, el libro es el siguiente: El eclipse de Dios de Martin Buber. El eclipse de Dios de Martin Buber es un libro escrito en 1952, como lo vamos a ver en estas conferencias. En este video es más que nada introductorio, y por eso les digo que las 12 sesiones van a consistir en lo siguiente. El libro tiene 10 capítulos, 9 capítulos y una introducción. Por lo tanto, le voy a dedicar un video a cada uno de estos apartados, comenzando el día de hoy con una introducción general al contexto del libro y a la introducción del mismo. Los siguientes 9 videos van a ser justamente sobre cada uno de los capítulos, y eso hace que nos queden 2 videos para contenido extra. ¿Qué va a ser este contenido extra? Ahí voy a poner quizás dudas y preguntas de las sesiones anteriores que no alcancé a responder o que yo creí que fuera mejor y más pedagógico dejar hasta el final. También vamos a tratar de aterrizar un poco las cuestiones del libro a la actualidad. ¿Qué nos dice este libro que nos puede enriquecer a las preguntas y situaciones actuales? Por eso van a ser 10 sesiones, digamos, del libro y 2 complementarias para trabajar temas relacionados que salen de las otras conferencias.
Ahora, importante. El libro, como les digo, es este pequeño libro de Martin Buber, Eclipse de Dios. Hay muchas ediciones. Aquí quisiera yo recalcar que no es una necesidad el que ustedes compren ni lean el libro. Estos son 12 conferencias inspiradas del libro y me voy a ir de manera sistemática a partir de los capítulos. Para aquellas personas que quisieran y tienen ganas de leerlo, les recomendaría, por supuesto que sería muy enriquecedor para ustedes poder leer directamente al autor, ¿no? Sin embargo, esto no significa que para poder seguir las conferencias que voy a impartir, ustedes tengan que forzosamente comprar y leer el libro. Repito, no lo tienen que hacer, es a su criterio, a su total libertad. Ahora, en caso de que sí quieran comprar y leer el libro, yo les recomiendo esta edición, que es la que yo voy a usar, que es del Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué esta edición? Esta edición es bastante buena en su traducción, bastante ágil de leer y es bastante accesible económicamente. Costará alrededor de unos 80 pesos en el Fondo de Cultura Económica de la colección Breviarios, estos libros bastante accesibles económicamente. Esto se los digo no solamente por el precio, sino que también es accesible, les digo, la lectura del mismo. Muchas otras ediciones son ediciones extranjeras de editoriales bastante caras, que puede costar el libro 500 pesos o más. Y a mí se me hace que no es necesario que compren ese libro caro. Les digo, no es necesario siquiera que lo compren ni que lo lean, pero en caso de que lo quieran comprar, ni siquiera es necesario que compren estas ediciones caras, teniendo aquí en México la posibilidad de comprar una edición mucho más accesible, tanto económicamente como en su lectura. Bueno, habiendo dicho esto, voy a iniciar entonces este primer video de este curso de la lectura guiada del libro Eclipse de Dios de Martin Buber. Voy a empezarlo con un poco de contexto. Es decir, para poder entender realmente lo que está de fondo de este libro, es muy necesario que comprendamos en qué contexto fue escrito. Y esto es para todos los libros y cosas que ustedes lean en su vida. Es muy importante que contextualicemos, porque si no contextualizamos, lo que pasa es que lo traemos a la actualidad y transgiversamos realmente lo que quiere decir. Entonces no es lo mismo decir, por ejemplo, necesitamos cambiar el mundo en el siglo XXI que en el siglo XVI, ¿cierto? O sea, puede haber que se repitan patrones de injusticia y desigualdad, pero en el siglo XVI no tenían, por ejemplo, una crisis ambiental como la tenemos ahora. Entonces significan cosas distintas y es importante siempre contextualizar. Por eso les voy a hablar un poquito del contexto primero político, sociopolítico, en el cual Martin Buber, nuestro autor, ya en su momento voy a hablar del autor específicamente, pero nos vamos de lo grande a lo pequeño. Lo más grande, el contexto político. El contexto político, estamos hablando que Martin Buber nace en 1878 y muere en los años 60 del siglo pasado. ¿Qué pasa con esto? Esto nos deja ver que Martin Buber, nuestro autor, nace y vive toda su vida en un contexto bastante polémico. Martin Buber va a nacer en Viena, pero también va a estar él trabajando y estudiando en Alemania. Finalmente se muda a Israel, a Jerusalén, donde muere. Entonces, básicamente ustedes ya por los lugares podrán imaginar cuál es el contexto político. Es un contexto político de mucho movimiento social, de mucho movimiento emancipatorio, es decir, de mucha revolución de las personas, sobre todo obreras, que viven una injusticia terrible. Estamos en el nacimiento del marxismo, de los movimientos comunistas y por lo tanto hay un alto grado de conciencia de clase y de conciencia de que algo no está bien, que nos están oprimiendo, en la época que están oprimiendo a las personas y que tenemos que cambiar la estructura. No por nada entonces los libros de Martin Buber, que son libros profundamente espirituales, filosóficos e inclusive me atrevería a decir teológicos, están permeados absolutamente
por las inquietudes sociopolíticas de la época y que tenía el autor, que era profundamente activo a nivel político también. Además tenemos dos acontecimientos bastante importantes para esta región y para el mundo entero, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, es la segunda década segunda década del siglo XX, sobre todo ubicado en Europa, justo en esta zona donde va a vivir Buber, y Buber va a ser una persona bastante activa en su esfuerzo por ayudar a la población judía. Él era judío, y esto lo vamos a ver en un momento. Entonces él era bastante activo en intentar ayudar a su pueblo dentro de este margen, sobre todo a Europa del Este. Él intentó constantemente ayudar desde su juventud. Pero después tenemos la Segunda Guerra Mundial, a la cual el pueblo hebreo, el pueblo judío, la vivió de una manera bastante difícil. Como ustedes saben, creo que no hay necesidad de explicar qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, el Holocausto, los campos de concentración, los gases, etc. Entonces, Buber, por ejemplo, en esta época va a tener que salir en el 38 y quedarse ya definitivamente en Israel, o lo que sería Israel. Esto es muy importante subrayar, este contexto sociopolítico del autor, porque entonces vemos que toda su obra filosófica y espiritual va a estar atravesada por estas situaciones históricas que no puede él pasar desapercibidas y que lo van a tatuar de una manera muy importante porque lo va a vivir en su propio cuerpo. Bueno, eso en cuanto al contexto político de una manera muy general. Ahora, el contexto filosófico. Aquí voy a hablar de 6 personajes que considero que son muy importantes porque van a influir en la obra de Buber, muy particularmente en este libro, pero en su obra en general. En la época, en Alemania y en esta zona del mundo, va a reinar la filosofía de los maestros de la sospecha. ¿Quiénes son los maestros de la sospecha? Son Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Freud. Marx, como ustedes ya saben, es el que escribe El Capital, el Manifiesto Comunista, y va a ser el iniciador de toda una escuela de pensamiento que sigue hoy muy latente y muy influyente, que a los pocos años después de la Revolución Rusa va a venir pues el régimen comunista de Rusia. Aquí en América Latina también hemos vivido o sabemos qué significa eso. Entonces tenemos por lo tanto un despertar muy fuerte de la conciencia de clase, de la lucha social contra las injusticias, que ya después eso devino en otra cosa. Ahorita lo que nos importa es que está en el ambiente este tipo de pensamiento, también de índole materialista. Acuérdense que el método de Marx es el materialismo histórico. Entonces es muy importante este autor y estos pensamientos porque van a reinar, van a ser muy importantes en la época, muy influyentes, y Buber necesariamente tendrá que dialogar con este tipo de ideas marxistas. Después está Nietzsche. Nietzsche, también muy importante, más o menos contemporáneo de Marx, va a ser realmente, un poco posterior, pero ya en el mismo siglo XIX, va a ser fundamental también en el pensamiento de Buber y de la época, pero muy particularmente en el libro Eclipse de Dios podemos recordar la famosa sentencia y filosofía de Nietzsche que dice: Dios ha muerto, que viva el ultrahombre. ¿A qué se está refiriendo esto Nietzsche? Lo vamos a ver en su momento, pero básicamente aquí ya podemos nosotros y nosotras percibir que estamos ante una época histórica, filosófica, muy crítica ante la religión, ante la idea de Dios. De hecho, estos 3 autores, Marx, Nietzsche y Freud, van a ser ateos, militantes, argumentando que la religión, en el caso de Marx, por ejemplo, es el opio del pueblo. En el caso de Nietzsche va a decir es la moral de esclavos. El cristianismo, el budismo, también va a ser claramente un crítico del judaísmo. Entonces Nietzsche tenemos bastante importante y trascendente esta crítica a la religión, a toda la moral. La idea de Dios que critica Nietzsche no es solamente el Dios cristiano, sino es todo este
noción de los valores que él va a criticar sistemáticamente, toda esta idea de que el mundo se rija a partir de un mundo transensible o suprasensible, es decir, que no esté conectado con el cuerpo, con la vida, y entonces él va a considerar que todo esto es una moral de débiles, de esclavos que no quieren vivir la vida, que no quieren asumir inclusive la muerte y tienen que vivir como con aspirinas, como con tranquilizantes de una vida eterna, porque no podemos vivir la actualidad asumiendo nuestra finitud, asumiendo que somos temporales y que vamos a vivir y que la vida quizás no tiene sentido y que el único sentido de la vida es vivirla, gozarla, y entonces tenemos que ir para allá. Freud va a ser, junto con los otros dos, maestro de la sospecha. ¿Por qué maestros de la sospecha? Porque estos tres autores van a venir a desvelar, a desmitificar muchísimos mitos e ideas que se tenían en la época y que se creía a ciegas, y ellos van a demostrar que no hemos pensado suficientemente la cosa. Por ejemplo, Marx va a llegar a desmentirnos porque el mundo pensaba que todo se movía de cierta manera, y él va a decir, no, las leyes económicas son muy importantes y mueven la historia, y está una cosa que se llama lucha de clases y está toda una serie de cuestiones detrás, todo un sistema económico, social, implantado y construido desde la injusticia, desde la opresión, y él va a venir a desmentir eso, que en la época se pensaba que ya, digamos, todo era natural, se vivía bien, y él demostró que era una construcción histórica. En cambio, Nietzsche, por ejemplo, lo que va él a desvelarnos es esta idea del valor en el sentido moral, ¿no? Si Marx va a ser un gran crítico del valor en el sentido económico, Nietzsche lo va a hacer del valor en el sentido moral, axiológico, es la palabra. ¿A qué me refiero con esto? Nietzsche lo que va a decir es básicamente lo que ya, esto es como una repetición, que en realidad la vida la estamos constantemente no viviendo. ¿Por qué no viviendo? Porque la vivimos siempre en aras o en vistas de otra vida, siempre con una idea de que el mundo, esta vida no es la real, sino que va a venir la vida verdadera después, y esta vida solamente es de paso, un valle de lágrimas, y es la otra vida, esta vida transensible, esta vida que no está encarnada aquí y ahora, la que da sentido a esta vida. Por eso somos siervos y siervas, esclavos y esclavas de esta otra vida, y lo que apela a Nietzsche es decir, no, hay que vivir esta vida. Freud va a desvelar el mito de que pensábamos que todo era consciente, que teníamos conciencia de todo, y entonces lo que va a hacer Freud es que va a hablar del inconsciente y nos va a demostrar cómo básicamente toda nuestra vida está más influenciada y determinada por nuestro inconsciente que por nuestro consciente. Y entonces casi todas nuestras acciones son más realmente movidas por nuestro inconsciente, por lo que no nos damos cuenta, que por nuestro consciente. Y de eso se va a tratar el psicoanálisis, de traer a colación este inconsciente al consciente para podernos liberar un poco. Pero eso también implicó un desquebrajamiento total de muchas creencias de la época. Otros tres autores que ya no son los maestros de la sospecha, pero que son importantes en esta época. Un poco más, les digo, del siglo XX, están Martin Heidegger, muy importante en la época, de los filósofos más importantes del siglo XX, y va a ser Buber necesariamente dialogando con él. Desconozco si Buber asistió a alguna clase de Heidegger o si lo conoció en persona, pero aquí hay que decir que Heidegger, siendo uno de los autores más importantes de esa época, necesariamente Buber va a tener que dialogar con él. Además, Heidegger también va a ser una filosofía donde va a criticar a Dios, donde va a criticar cierto tipo de religión, pero también va a ser una filosofía de la religión. Y esto es muy importante porque básicamente esto es lo que está haciendo Buber en este libro. Una filosofía de la religión. Nos va a explicar qué es la religión filosóficamente. Y Heidegger también lo va a hacer, y al ser uno de los filósofos más importantes de su época, entonces que apela por regresar a la pregunta por el ser, que dice que es la pregunta por la cual la filosofía siempre se ha desligado, a pesar de que supuestamente es la pregunta por excelencia de la filosofía, nunca la ha abordado realmente. Y el ser con mayúscula se relaciona directamente con Dios.
Y entonces él va a criticar justamente esto, que no hay que ligar la pregunta del ser con la pregunta de Dios, porque el ser con mayúscula no es Dios. Y cuando hacemos eso, creamos una cosa enorme. El Dios le llaman ontoteológico, es decir, el Dios que se convierta en una cosa grande, el ser de los seres, el ser más grande de todos los seres, pero al final de cuentas un ser más. Y Heidegger va a criticar esto y va a decir no, el ser, Dios, es algo más allá de los seres, es algo más allá de las cosas y de los individuos. Luego está otro autor judío muy importante, no solo para Buber, sino para toda la filosofía judía. Es Franz Rosenzweig, que él escribió un libro maravilloso que se llama La estrella de la redención. Buber va a trabajar con Rosenzweig, va a ser compañero de trabajo y van, inclusive alumno, discípulo espiritual de este Rosenzweig, van a traducir juntos parte de la Biblia hebrea al alemán y va a ser muy importante. Básicamente lo que piensa Franz Rosenzweig es que tenemos que pensar diferente desde otro lado. Él va a ser de los primeros filósofos judíos que va a criticar la filosofía occidental por considerarla una filosofía profundamente violenta, enraizada justamente en una perspectiva violenta, y él más bien va a apelar a que esta filosofía se haga desde otro lado, en este caso desde el pueblo hebreo, desde la Biblia, lo cual él considera que puede aportar una filosofía que pueda salir de la inmanencia y materialismo y vacío que terminó la filosofía moderna, y realmente una filosofía que nos permita una conexión con lo trascendente. Finalmente quiero citar a otro autor. Este sí fue cercanísimo de Martin Buber, un gran amigo. Estoy hablando de Gustav Landauer. Gustav Landauer fue un revolucionario, místico y filósofo contemporáneo de Buber, que fue asesinado en 1919 en la Revolución de Baviera, porque él era de los principales que estuvo allí. Es un pensador fascinante. De hecho, se dice que Martin Buber le enseñó mística a Landauer y Landauer le enseñó política a Buber. Entonces esto es esencial para el pensamiento de Buber, la filosofía de Gustav Landauer. Me gustaría y sería para mí encantador poder dedicar un curso entero a este autor, que en lo personal me fascina, pero este no es el momento. Simplemente voy a decir que Gustav Landauer era un gran crítico del marxismo, se acercaba mucho más a Nietzsche, y él consideraba que más bien el camino era el anarquismo, esta postura que también podía recuperar el mismo Martin Buber, quien le dedica un capítulo entero de su libro Caminos de Utopía a Gustav Landauer. Gustav Landauer considera que el camino es pues el anarcocomunitarismo, es decir, un anarquismo comunitario que se organice por sí solo por medio de cooperativas de consumo y de vida, y que eso es la mística también. Esto es fabuloso y simplemente lo dejo ahí a colación para que lo tengan presente como una de las personas que influyó muchísimo a Martin Buber. Luego tenemos el contexto religioso. El contexto religioso va a ser muy, pero muy importante. Como les digo, Buber va a ser un filósofo judío de práctica, judío creyente, bastante crítico de su propia tradición y de todas las religiones. Pero va a ser también muy cercano a la mística judía, especialmente la hashidista. El hashidismo es una rama del judaísmo místico que básicamente apuesta por una vida sencilla, más comunitaria. Se siguen vistiendo y tienen tradiciones de muchos siglos anteriores. Tienen danzas extáticas, bailan, cantan y danzan, y con eso tienen experiencias donde también entran en una dinámica espiritual muy propia de ellos y de ellas. Martin Buber va a quedar fascinado con este movimiento y se va a meter muy, muy de fondo con esto. Otro contexto importante del judaísmo es algo que ya mencionamos, que es justamente el holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Buber lo vivió, va a intentar ser un activista en contra de la situación que está viviendo su pueblo. Sin embargo, tiene que salir, como les decía, en el 38 para
básicamente migrar y refugiarse en Jerusalén. Entonces, no solamente es que Buber esté atravesado de la espiritualidad y la religión judía, sino también de lo que está viviendo el judaísmo y su pueblo en esa época. En este caso también hay que mencionar el sionismo. El sionismo es el movimiento de reivindicación y rejuvenización, digamos, una renovación espiritual del pueblo de Israel. El sionismo tiene muchísimas ramas y ha evolucionado en la historia. Hoy en día es una cosa en el pueblo, en el lugar físico, en el reino, en el país de Israel. Sin embargo, es un movimiento muy complejo que no me voy a meter aquí a discutir. Muchas personas es un tema, yo sé, muy polémico y se tienen muchas ideas y nociones sobre este movimiento sionista. Pero aquí solo quiero subrayar que Martin Buber participó en este movimiento en sus años de vida y que en sus años tenía en un inicio más que ver con un movimiento de corte comunitario, de corte también de regresar a las comunidades, el renacimiento de la espiritualidad judía más enraizada en la Biblia. Es de cierta manera un movimiento antimoderno en cierto sentido, pero muy importante tenerlo en cuenta. Les digo, más allá de las distintas opiniones que podamos tener, que aquí no nos vamos a meter a discutir eso porque sería eterno y no llegaríamos a ningún lado. Ahora creo que es importante ya entrar a la biografía de nuestro autor Martin Buber. Buber va a nacer en Viena, les decía ya, en 1878. En una familia judía practicante. Luego va a estudiar en la Universidad de Viena y en otras universidades alemanas, filosofía, letras y todas estas humanidades. Como les decía, se va a unir al sionismo, va a trabajar por los derechos y el pueblo de los judíos del Este durante la Primera Guerra Mundial. Va a enseñar en la escuela de Frankfurt, en la Universidad de Frankfurt, una universidad muy prestigiosa. Y sin embargo, ya en la Segunda Guerra Mundial, en 1938, ya no puede más quedarse en sus tierras y tiene que emigrar a Jerusalén, donde va a vivir como profesor en la Universidad de Jerusalén hasta su muerte en 1965. En ese periodo también va a impartir muchísimos cursos en universidades, sobre todo norteamericanas y también europeas. Las obras de Martin Buber. Buber escribió muchísimas cosas. Era un filósofo judío y no un judío filósofo. ¿A qué me refiero con esto? Hay judíos, es decir, de raza o de pueblo judío, pero que no son, y que son filósofos, pero que no son practicantes, que su filosofía no está inspirada de una manera explícita por el judaísmo. Tenemos muchísimos de ellos en la historia, ¿no? El mismo Karl Marx fue uno de ellos, pero que realmente no podemos decir que, aunque claro que hay, todos los filósofos occidentales están influenciados por el pensamiento judío, porque al final de cuentas de allá venimos. Sin embargo, no hacen filosofía desde su experiencia judía. En cambio, hay filósofos judíos como Martin Buber, Franz Rosenheim, que ya los mencionamos, pero también Emmanuel Levinas, Scholem, Cohen y un montón de filosofía judía que inclusive va a ser muy importante en el siglo XX porque va a ser una filosofía que en buena medida nace ante los horrores de la Segunda Guerra Mundial y que va a ser, por lo tanto, muy crítica de la modernidad y de todo este pensamiento y nos va a servir muchísimo en el siglo XX para decir, hey, algo estamos haciendo mal, tenemos que pensar las cosas de maneras distintas. Una característica muy fundamental de este pensamiento judío es que parte de su experiencia judía, por lo tanto parte de la Biblia, de la Torá, de la historia de su pueblo. Esto es muy importante subrayar. Bueno, luego está, por lo tanto, esto lo digo para subrayar que el pensamiento de Martin Buber va a ser muy influenciado por el pensamiento judío y que la obra de Martin Buber va a ser en buena medida dedicada a esto y tiene muchísimos escritos, muchísimos libros y artículos sobre el judaísmo, ya sea de nivel bíblico, filosófico, histórico. Pero quisiera yo recalcar 4 libros muy importantes que considero esenciales en la obra de Martin Buber. El primero es Yo y tú, de 1923.
lo vamos a ver en su momento, porque esta es la filosofía del diálogo, que básicamente va a ser la más importante que tatuó a Martin Buber y que se le reconoce más por esta filosofía, por este libro, Yo y tú, de 1923. Luego está ¿Qué es el hombre?, de 1943, que es un libro más que nada de antropología, es decir, ¿qué es el ser humano? Es lo que se trata de responder. Como ya les digo, por lo tanto es una antropología bíblica de la Torá, del pueblo hebreo, y es un libro muy bello, muy interesante. Luego está Caminos de Utopía, de 1947, el cual ya había mencionado, donde Buber lo que hace es que rescata varios pensamientos sociales de la época y los explica y los pone en diálogo entre ellos y critica muchas cosas. Está, por ejemplo, el marxismo, pero también están pensamientos como Proudhon, está Prokopkin, Bakunin y el mismo Gustav Landauer. Todos estos pensamientos distintos entre sí los pone a dialogar. Muy maravilloso este libro. Finalmente está el libro que aquí nos conglomera, que es Eclipse de Dios, de 1952, del cual básicamente le vamos a dedicar todo este curso y por lo mismo no les voy a ahorita, digamos, a explicar nada. Solo quiero decir que tenemos de estos 4 libros, los 3 últimos, ¿Qué es el hombre?, Caminos de Utopía y Eclipse de Dios, están editados en esta colección de breviarios del Fondo de Cultura Económica. Ya parece que estoy haciendo propaganda de los libros, deberían de darme mi parte, ¿no? mi comisión por darles propaganda. Pero los digo porque entonces son muy accesibles estos libros. Yo me acuerdo que hace unos años ¿Qué es el hombre? Me costó 50 pesos. O sea, ustedes pueden comprar ¿Qué es el hombre?, Caminos de Utopía y Eclipse de Dios a un precio muy, muy, muy pequeño y por lo tanto les digo muy accesible y les recomiendo muchísimo leer estos 3 libros. Ahora ya vamos a entrar, por lo tanto, a la introducción de este libro. Las otras ediciones seguramente tienen otras introducciones porque cada editorial pues, le pide a una persona distinta una introducción. Esta está hecha por Robert Settler. Yo no lo conozco, no sé quién es, sin embargo, está muy bien hecha esta introducción, por lo tanto se las recomiendo leer mucho. Inclusive si ustedes dicen, me da flojera leer todo el libro, ¿qué recomiendo solo leer? Lean solo la introducción, porque ahí van a entender lo general de Martin Buber y lo general de este libro. Entonces, si van a leer solo una parte, lean la introducción, que es la que ahora voy a explicar de una manera muy rápida y superficial. Tenemos que en la introducción nos explica más sobre el sionismo. El sionismo es el renacimiento de la tradición judía llevada a la vida cotidiana, una vitalidad creadora, muy importante. Buber va a formar parte, por lo tanto, de este nuevo humanismo bíblico o humanismo hebreo de base bíblica, que van a ser todos estos autores que ya mencioné, un movimiento muy fuerte que sigue hasta la época, muy importante. Luego está, explica un poco esto del nazismo, ya lo explicamos, cómo Buber intenta alentar el autodescubrimiento y renacimiento espiritual de los judíos para hacer frente al nazismo y sin embargo al final tiene que huir del país. Ahora, es importante señalar ya una cosa que nos dice en la introducción este autor Setzler, que El Eclipse de Dios fue un libro escrito a partir de conferencias que Buber dio en Estados Unidos en 1951. Por lo tanto, El Eclipse de Dios no es un libro que fue pensado como un libro, es decir, que Buber se haya sentado y dicho, bueno, este va a ser el capítulo 1, el capítulo 2 y lo fue escribiendo. No, sino que son una serie de conferencias que Buber fue impartiendo en Estados Unidos un año antes de publicar el libro. ¿Esto qué significa? Que también ustedes pueden leer cualquiera de los capítulos de manera independiente sin necesidad de leer todo el libro. Entonces, si les llama más un capítulo, ustedes lo pueden leer solamente enfocándose en ese escrito y ustedes van a poder entenderlo porque no es necesario que lean los anteriores o los posteriores para entender todo el libro. Entonces, es importante señalar esta cuestión si ustedes quieren leer el libro. Ahora,
aquí ya es importante empezar a entrarle un poquito a qué es esto de la filosofía de Martin Buber. Martin Buber, como les decía, obviamente va a ser un pensamiento totalmente enfrascado o, digamos, influenciado por, digamos, el pensamiento, como les decía, dialogal. Es muy, muy importante y trascendente este pensamiento. Entonces les voy a tratar de hablar lo básico de esto. Lo básico es lo siguiente. Buber considera que el centro de todo, de su pensamiento, es el encuentro entre el yo y el tú, el encuentro interpersonal. Él considera que eso tiene el mayor nivel de verdad, digámoslo así, que ningún relato ni ningún conocimiento de otro tipo, matemático ni nada, puede llegar a decirnos más que la relación interpersonal entre las personas. De aquí, de esta relación interpersonal, Buber también va a crear su filosofía de la revelación o su concepto de revelación, porque él va a considerar, como lo vamos a ver en su momento, que justamente Dios va a ser el tú mayúsculo, el tú, el totalmente otro con mayúscula, el tú supremo o el tú eterno. Ahora, entonces, ¿cuáles son estos conceptos del yo-tú que va a estar hablando Buber? Buber habla de dos conceptos. El yo-eso y el yo-tú, que son dos tipos de relaciones. La relación yo-eso es muy particular y responde a un tipo de relación muy específica. El yo-eso es cuando objetivamos. Entonces, no es, dice Buber, algo malo en sí mismo. Objetivar los objetos es algo útil, ¿no? Por ejemplo, objetualizo un martillo para poder clavar, ¿no? Es decir, lo estoy usando, es un objeto. Dice Buber, el yo eso es algo que se da en la vida y nos hacemos de cosas en el mundo pues para poder vivir, ¿no? Las herramientas. Sin embargo, el yo eso es peligroso en dos ámbitos, dice Buber. El primero es cuando objetivamos a las personas y se convierten en un objeto y las usamos, ¿no? Todos tenemos ya experiencia de esto. Por ejemplo, la escuela nos convierte en una cifra, nos objetualiza. Luego, por ejemplo, la mercadotecnia de perfúmenes o por ejemplo, de coches y todo eso que sexualiza, por ejemplo, la figura de la mujer, y siempre vamos a ver a mujeres en posiciones muy sexualizadas en anuncios de distinto tipo, ¿no? Ahí se está objetivizando. Y en todos los ámbitos distintos que ustedes puedan brindar un montón de ejemplos de cómo objetivamos a las personas en un sentido negativo, porque queremos controlarlas y meramente usarlas como objetos. En cambio, el yo-tú, regreso un poquito. Entonces, el otro peligro del yo-eso es cuando objetivamos a Dios. Objetivamos no ya al tú de la otra persona, sino al tú de la persona absoluta, de la persona eterna, de la persona divina. Entonces, cuando objetivamos a Dios, se nos acaba nuestra relación personal con Dios, terminamos siendo Dios un objeto no podemos entrar en relación personal con Él, por lo tanto se da un eclipse de Dios. Y esto es el resumen de todo el libro y toda la idea del eclipse de Dios. Ya olvídense los otros videos, este es el resumen, pero obviamente en los otros videos vamos a abordarlo más profundamente. Pero básicamente el argumento de Buber es eso, que hemos objetivado a Dios convirtiéndolo en una cosa y que como lo convertimos en cosa no podemos entrar en relación con Él, y como no podemos entrar en relación con Él, pues se eclipsa, ¿no? O sea, ya no podemos vivir una experiencia espiritual con un objeto, con una cosa que más bien es para nuestro disfrute y nuestro control, nuestro dominio. Este es el argumento de Buber y todo el libro va a explicar cómo la filosofía occidental fue haciendo esto, dialogando con muchos autores de la época. Ahora, el yo-tú, que va a ser la contraparte, va a ser lo más deseado para Buber para pensar filosóficamente en general. Como ya les decía, para Buber el pensamiento de la filosofía del yo-tú, la filosofía interpersonal, va a ser la que más verdad y sabiduría nos puede dar a la hora de pensar el mundo, pero también es la más ética.
es la que convierte, la que mantiene a la persona en su persona, en su ser persona. No la convertimos en objeto, sino que es otro yo, que es un tú. Y también el tú mayúsculo, el tú eterno, el tú supremo, que es Dios. Si lo mantenemos como un tú, como alguien con quien dialogamos, mantenemos una relación realmente espiritual, y esa va a ser, digamos, la condición sine qua non, es decir, la condición de posibilidad sin la cual no podemos tener una vida espiritual. Para Buber es justamente esto. Entonces, estos son los dos conceptos clave de Martin Buber: yo, eso y yo, tú. Como les digo, el yo, eso no es algo en sí mismo malo, nos podemos ayudar de eso para vivir en el mundo. El peligro es cuando el yo, tú se desplaza, es desplazado por el yo, eso, y el yo, eso se convierte en la totalidad y en el único modo en que convivimos con las cosas, con el mundo, con Dios y las personas. Dios, por lo tanto, es la tuidad absoluta, el tú total, y entonces del cual devienen todos los demás tús y las relaciones interpersonales humanas. Y entonces, por lo tanto, la noción de persona va a ser una noción relacional, es decir, el concepto, y esto es ya la antropología de Buber, el concepto de persona de Martin Buber es que la persona es siempre una persona en relación, un yo que se relaciona con un tú o con muchos túes, y a partir de esta relación nos da nuestra identidad y nuestra personalidad. Ahora, por lo mismo, Buber va a estar muy desilusionado de muchos misticismos que van a pensar que la vida espiritual es la salida del mundo, salirnos del mundo, desentendernos del mundo. Y entonces Buber va a decir no. Para él, para Martin Buber, que es una mística de la relación dialogar, la auténtica mística, la auténtica espiritualidad es aquella que se da dentro de la relación con las personas, se da en la vida cotidiana, en el mundo con los demás, y por lo tanto va a estar totalmente permeada por una crítica social. Porque no podemos relacionarnos con un tú, con un otro que está siendo oprimido, que está siendo esclavizado, que está siendo violentado. Tenemos que gritar junto con él, junto con ella, una voz de la justicia, una voz que reclame y denuncie las injusticias sociales que vive este tú, que me da a mí también mi esencia de ser. Por eso Buber, como el hasidismo, del cual ya hablamos, considera que hay que encontrar a Dios en todas las cosas de la vida cotidiana. Esto no es algo nuevo, esto es de la mística también en general, la mística que realmente, de mi punto de vista, es mística, la que se vive en la cotidianidad. Esta es la mística de una Teresa de Jesús que dice, hasta en los pucheros está el Señor. También es la mística, por ejemplo, de un San Ignacio de Loyola que dice, hay que encontrar a Dios en todas las cosas. Entonces, para Buber, el gran problema radica justamente en que la vida moderna nos ha distraído de la presencia cotidiana de Dios en todas las cosas, y por lo tanto, como la relación con Dios es aquello que convierte la vida en una relación interpersonal con el mundo, con Dios y los demás, como hemos estado tan distraídos y distraídas por la vida moderna en tantas cosas, por eso les digo que no escriban mucho en el grupo de WhatsApp para no distraernos tanto y podamos más bien dedicarnos a la meditación y la oración, a la acción social. Pero esto es, digamos, de una manera de broma, ¿no? Es como decir, claro, todas estas tecnologías que pueden ser muy útiles son un yo eso, nos ayudan a profundizar. Por ejemplo, en este caso, sin tecnología no podríamos hacer estos videos para ustedes, pero cuando abusamos nos carcome y nos esclaviza, ¿no? Todos y todas creo que tenemos experiencia de cómo la cotidianidad, cuando no la vivimos desde la profundidad contemplativa de Dios, se convierte también en un yugo, se convierte en una cadena. Entonces, se trata, por lo tanto, de despertarnos de esta distracción que nos mantiene constantemente el mundo moderno con sus preocupaciones y sus ritmos, para que Dios no se eclipse. Entonces, básicamente, el argumento de Buber es que el argumento de Buber es que la hostilidad e indiferencia del pensamiento moderno hacia Dios ha eclipsado a Dios y nos ha tapado la luz de Dios. Y su, digamos, grito de lucha de Buber es que recuperemos esta atención
la presencia de Dios para poder entrar en una interrelación en el mundo y en la vida. Ahora, quisiera hacer una diferencia, y con esto termino este primer video, entre la muerte de Dios y el eclipse de Dios, que son dos conceptos muy elementales. Básicamente, el libro de Buber es la respuesta a esta famosa cita o máxima, no solo de Nietzsche, sino también de Hegel, que es básicamente el grito de la modernidad de Dios ha muerto. La muerte de Dios, ¿qué significa? La muerte de Dios no significa el mero ateísmo barato. O sea, muchas personas comienzan a leer a Nietzsche y ya se creen ateas porque Nietzsche dice Dios ha muerto. Es algo mucho más profundo, es lo que les decía antes, que Nietzsche lo que está diciendo es que vivimos, el mundo moderno es un mundo nihilista. Nihil significa nada, ¿no? Entonces es como un mundo de la nada, un mundo social de la nada. Ya nada vale, todo nos da igual. En la era anterior a la modernidad había valores que valían por sí mismos. Por ejemplo, la religión, la familia, un montón de cosas tenían un valor por sí mismas y nadie las cuestionaba, como que emanaban valor por sí mismas. Nietzsche dice, esto se acabó. Nietzsche no es una persona que inventó el nihilismo, él dice, eso es lo que está pasando. Dice, ahora las personas humanas, la vida social ya no gira ni funciona a partir de estos valores absolutos, sino que todo ha caído y ya nada vale, por lo tanto todo vale, todo es relativismo y todos hacen lo que quieren. Por eso Dios ha muerto, no solamente el Dios cristiano, sino todos estos valores que antes de la modernidad daban sentido a la vida de las personas, hoy ya no existen y estamos en una crisis de los valores. A esto Nietzsche le llama la muerte de Dios, y lo que él va a abogar es que asumamos eso de una manera gozosa y vivamos la vida a plenitud, creando nuevos valores. Si los valores viejos han muerto y han desaparecido, hay que crear nuestros propios valores nuevos. El eclipse de Dios es la respuesta de Buber a esto, y Buber dice, no, Dios no murió, lo hemos eclipsado. ¿Qué ha pasado más bien? Es que el nihilismo no es la muerte de los valores, sino que hemos perdido, más bien le hemos dado la espalda a Dios y a los valores, a la vida misma, y lo que aquí nos invita Buber es a voltear y recuperar, no en una especie de romanticismo del pasado, pero fíjense, es básicamente la misma diagnóstico. Los dos dicen, hay nihilismo, y los dos dicen, no se puede vivir así. Nietzsche dice, hay que crear valores nuevos, hay que vivirlos para vivir la vida, pero Nietzsche va a considerar que para vivir la vida no hay que recuperar a Dios, porque Dios es justamente la antivida, ¿no? Porque Dios es esta moral de esclavos que nos esclaviza. Para Nietzsche, la razón por la cual murió Dios fue justamente pues porque es la antivida, y la antivida no se puede sostener en la vida y tiene que morir necesariamente, se suicida, vaya. Buber dice no, sí hay nihilismo, efectivamente estamos viviendo en un mundo sin sentido, pero no es culpa de Dios, sino es culpa nuestra, que hemos eclipsado con nuestras distracciones y nuestras relaciones de yo-eso consumistas que quieren conquistar el mundo, y más bien pues lo que tenemos que hacer es renunciar a esa visión de consumo y de control del mundo para relacionarnos al yo-tú con Dios, con los demás y con la vida. Entonces los dos, tanto Nietzsche como Buber, quieren recuperar la vida, el gozo de la vida, solo que para Nietzsche no es importante Dios, porque Dios es el culpable de la muerte de Dios, ¿no? Digamos la muerte de los valores, y porque es lo contrario a la vida. Y Buber dice no, para recuperar la vida hay que recuperar la presencia de Dios en la vida misma, en lo cotidiano, y es lo que lo va a significar. Bueno, con esto termino este primer video, espero les haya dado algo de sentido, les haya gustado, muchísimas gracias. Entonces, como les digo, les invito a que dejen sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, ya sea en los videos de YouTube o en el grupo de WhatsApp. Ahí yo los puedo leer, voy a estar checándolos, los voy a tener en cuenta para el siguiente video. Les pido, por lo tanto, que me manden los comentarios y las dudas a más tardar el sábado en la noche o el domingo en la mañana, porque va a ser cuando yo haga el siguiente video, es cuando yo tengo tiempo para sentarme y hacer los videos.
Entonces, si ustedes me mandan sus dudas el martes en la noche, no voy a poder meterlas en el video del miércoles, porque el video ya va a estar hecho. Ahora, las puedo tomar en cuenta para la siguiente semana, pero quizás ya pasó mucho tiempo. Entonces, sería de mucha ayuda de parte de ustedes que nos ayudaran mandando sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, a más tardar, les digo, entre el sábado en la noche y el domingo en la mañana, para así yo tenerlas presentes cuando haga el video y no se queden afuera. Pues muchas gracias, bendiciones, estamos en contacto.